Zonas muy extensas del hemisferio norte quedaron destruidas por una capa de hielo de 300 metros de espesor. Después, el agujero que seca las vías. El sol de 40. Si no encontramos una sala de descompresión rápido, vamos a perder al Gonza también. Hay que sellar los lentes negros con cinta para que no entre ni un milímetro a los ojos. Usar barba, dejar crecer la vellosidad en todos los orificios del cuerpo para filtrar las bacterias. Acá todos los seres vivientes han perdido la forma. Se comunican con un zumbido aterrador que oscila entre el llanto de un cachorro abandonado y el centellear de las comadrejas. El colorado Gascoigne hace sonar en toda la planta el disco Parachutes de Coldplay. Canciones tristes y nostálgicas que contrastan con lo que se vive afuera. En el agujero negro de nuestra conciencia, todos los habitantes de esta ciudad sabíamos que existía la posibilidad de que todo esto sucediera, aunque no por esto. Bueno, les leo un fragmento, un pequeño fragmento, hay varios más si quieren, después les voy a leer, de Los Desquiciados. Es mi segunda novela y es el motivo por el que estoy acá charlando con ustedes en esta nueva edición un poco rara de la Feria de Editores 2020 por el contexto de la pandemia. Es una edición virtual. Y bueno, y la editorial que editó este libro, que se los muestro acá, Hemisferio Derecho, su editor Diego Rosaque, organizó una serie de charlas con todas las personas que integramos el catálogo y bueno, surgió la posibilidad de charlar un poco sobre el contenido de esta novela, que es mi segunda novela y que es la precuela de otra novela que se llama Fisher y los refugiados. Y bueno, charlábamos, debatíamos, cambiábamos mensaje sobre cómo uno puede charlar sobre un libro, cómo puede explicarlo sin spoilearlo, y cómo uno puede explicar su propio trabajo, que también un poco dar cuenta del proceso creativo y tratar de estar comunicado con ustedes que son los lectores o editores también, o amigos, y por ahí nada, les llega el librito y queda como un poco descolgado y está bueno también saber por voz del propio autor cuál es el trabajo. En este trabajo particular, en esta novelita, me centro en un hecho principal que pasó en la primera novela. La primera novela es Fisher y los refugiados. Cuenta varias historias que se entrecruzan, pero bueno, el narrador principal es una persona que trabaja en un pequeño comercio, va relatando un montón de acontecimientos de su vida cotidiana y por algún motivo en la mitad de la historia, la ciudad que habita, que es Bahía Blanca, con todas sus complejidades que se van desarrollando ahí, desaparece y muta hacia una ciencia ficción. Cuando el personaje despierta, ve que hay otros seres que están tratando de conservar la especie, de sobrevivir en un desierto radioactivo. Y bueno, en esa primera historia, la historia se sigue desarrollando, no quiero spoilear mucho, pero bueno, en esta, en la precuela, en el segundo trabajo, lo que quiero hacer es centrarme en eso y aclarar que también se tratan de una trilogía. También estoy trabajando ya en el final, en el último librito que la completaría. En este trabajo, en la 2, en Los Desquiciados, la dificultad principal que se me presentó era ver cuál iba a ser el narrador, encontrar la voz narrativa que contara esa historia y componer personajes que lleven las acciones, que no eran ni más ni menos que llevar las acciones que iban a desembocar en la desaparición de la ciudad y si se quiere del universo, si uno quiere ir más para adelante, y si quiere ir un poquitito más para atrás o ser un poco más cerrado en el sentido, puede ser simplemente producto de su imaginación, o del efecto de las sustancias. No quiero spoilear mucho más,
Pero básicamente es eso, lo que trabajé fue en ver qué tipos de personajes podían contar esa historia y me gustó trabajar, soy una persona un escritor que tengo arraigo con, con la ciudad que habito y trato de escribir historias que den cuenta de eso y, y tengo cierta ligación con los barrios y con andar la calle y con charlar y con escuchar muchas cosas que son verdades y muchas mitologías, leyendas urbanas. Eh, Me interesó trabajar con eso. Eh, me interesó trabajar con los materiales eh, periodísticos que había sobre algunos temas, ya sea ambientales o delictivos o de otras cuestiones que tienen que ver con el entramado de Bahía Blanca, el pueblo industrial y demás. Em, pero también trabajar mucho con las mitologías, con las leyendas que hay alrededor de eso, con lo que hay de realidad, con lo que hay de ficción, eh, y bueno, y con esos materiales hacer una historia y buscar los personajes que pudieran llevar adelante esas acciones, lo cual no fue una tarea sencilla, pero bueno, esencialmente eso, tratar de trabajar con la historia no oficial también, con lo que se quiere ocultar. Yo siempre tengo una mirada como que veo como que en Bahía Blanca muchas veces eh, la contaminación, el pueblo petroquímico o demás cuestiones que son complejas y que tienen, digamos, una arista oscura. Eh, Hay cierta parte de la sociedad que las quiere invisibilizar o hace directamente como que no lo ve. Eh, y hay un montón de historias así que el bahiense no quiere ver. Eh, sin ir más lejos, Bahía Blanca es una ciudad fundada sobre el exterminio de los pueblos originarios y eso está muy poco mencionado o hasta hace muy poco tiempo no era mencionado. Y bueno, trabajar con ese tipo de, de materiales me parece interesante. Ponerlos en tensión, mostrarlo de alguna manera, ponerlos en contraste entre la mitología, la charlatanería y los datos reales. Bueno, con esos materiales compuse los personajes y bueno, esencialmente eso. Y también me gusta mucho la narrativa que desarrollo en mis historias, el contraste entre eh, el realismo duro, ponerlo en contraste un poco o ponerlo, o matizarlo un poco con ciencia ficción. Poder darle un poco de vuelo con eso para que no sea tan opresivo el ambiente o la atmósfera donde se desarrolla la historia. Eh, Esencialmente eso. Es un poco complejo, digamos, explicar el trabajo que hace uno. Soy un escritor que cree que cada historia requiere de un narrador. Eh, por eso me parece que está bueno tener en claro lo que uno quiere contar. Entonces, bueno, quiero contar la vida de un jugador de fútbol. Bueno, tengo que componer la voz narrativa de ese personaje y así, con las diferentes historias que cuento. En este hecho particular me tocó abordar ese tema que me parecía vital, no para explicar la novela 1, sino para abrir una puerta y desarrollar la última historia que estoy casi terminando, que no va a salir este año porque, bueno, la quiero trabajar un poco más. Para este año estoy trabajando un librito a propósito, aprovecho para pasar el chivo. Nada, estoy trabajando un librito de cuentos, es un género que yo en realidad vine de la poesía. Eh, Tengo algunos libritos editados, pero siempre mi relación con la escritura empezó con la poesía, con talleres en su momento daba Vox, después la Escuela Argentina de Producción Poética. Y bueno, en un momento eh, estaba un poco saturado de leer poesía
porque bueno, por cuestiones laborales reseñaba mucho y leía mucha poesía, entonces como un ejercicio como para equilibrar un poco o para salir un poco de ese hastío, eh, me puse a leer narrativa, me interesó muchísimo en su momento lo que leí, a los autores que descubrí, porque bueno, yo estaba inmerso en la poesía y a la narrativa, digamos, como que no me metía de lleno, y bueno, ahí empecé a descubrir autores como Falco, Lamberti, Vitar, eh, Brusone, bueno, después descubrí a Adriana Harwit, eh, nada, no me quiero olvidar, Gabriela Cabezón Cámara. Eh, Empecé a leer esos autores y me partió la cabeza. Y, y me tiré a escribir algo que no tenía forma y bueno, salió Fisher. Después de un año de escribir a instinto puro, en ese momento me ayudó las lecturas de Agustín Arena y Mariano Granizo, que me ayudaron a editarlo con Maximiliano Crespi. Y salió ese primer trabajo. Y, y bueno, después volví a leer poesía. Volví a la poesía y no me pude despegar más ya de leer esos autores y ponerme a trabajar en narrativa. Salió la posibilidad de escribir este segundo trabajo que tan gentilmente me editó Diego Rosaque con Hemisferio Derecho. Y, y bueno, y a partir de ahí ya la tercera historia, si usted tiene la suerte o la posibilidad de leer la 1 o la 2, la historia tiene diferentes personajes, pero hay un narrador principal que es el que lleva adelante siempre. Además de lo demás, hay uno que lleva las acciones, que es el que va a terminar en la 3. La tercera, lo único que voy a a adelantar es que bueno, el autor va a estar trabajando toda sobre la zona de la estación de trenes, sobre el bar Miravalles, sobre lo que eran las laneras San Blas, sobre toda esa zona de la ciudad de Bahía Blanca. Va a terminar la historia de alguna manera. Bahía Blanca no desapareció, va a seguir estando, por eso lo adelanto en esa novela y una suerte de chiste spoiler. Y les decía que bueno, que estoy trabajando, ya que están ahí, soportando estoicamente estos minutos, que estoy trabajando en un librito de cuentos que va, si todo va bien, va a salir con Hemisferio Derecho también. Hablé con Diego Rosaque y bueno, está todo muy encaminado para que antes de fin de año pueda salir a la calle, así que aprovecho para pasar la publicidad y pedirle que si lo ven por ahí lo compren o colaboren con estas editoriales independientes. Me quedan 2 minutos de video y nada, quería agradecerles por estar ahí